Buenas noches, bienvenidos a Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. En esta edición tenemos como invitado a Guillermo Nugent. Él es autor de Estudiar en tiempos difíciles, publicado con La Siniestra Ediciones. Muy buenas noches, doctor Guillermo Nugent. ¿Cómo está? Bienvenido a la Librería de Lima. ¿Qué le parece su primera indagación, visita a este espacio cultural? Un espacio muy alentador, un homenaje al papel en la época de la información digital, ¿no? ¿Que ha visto algún libro que le haya llamado la atención, que le ha jalado el rabillo del ojo? Pues no porque estaba aquí conversando, pero sí hay varias cosas que luego me va a gustar averiguar. Ok, vayamos a un libro anterior, al laberinto de la choledad. Usted se acuñó el término choledad como una categoría, ¿no?, para la sociología. ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo se le ocurrió la idea de la choledad? Ah, bueno, yo tenía es interesante eso porque lo recuerdo exactamente. Eh, yo había estado dando unas clases de sociología en la Universidad Católica en aquella época y tenía una idea más o menos clara sobre la peculiar forma como funciona la desigualdad entre nosotros. Y las ideas las tenía, no sé, las había escrito, pero efectivamente no se me ocurría el título. Ujú. Y la palabra, la verdad, yo la había escrita antes en una entrevista, creo que en la República, a algún poeta, en que hablaba algo así como de nuestra choledad. Y la palabra en algún lugar de mi inconsciente quedó grabada, por el momento no le hice mucho caso, hasta que un día, y este es un punto importante, viajando de pie dentro de un microbús, eh, recuerdo que en uno de los momentos el no entra como a un palo, yo casi me caigo, entonces me tuve que agarrar fuerte. Ajá. Y en ese instante se me ocurrió el título. Ajá. O sea, fue en pleno viaje microbusero, digamos. ¿Ya? Que es una experiencia también, Una ¿no? experiencia muy urbana y Sí, muy, que tiene que ver también con su nuevo libro, ¿no? Con Estudiar en tiempos difíciles. Creo que es también algo que ahora lo conversaremos. Doctor, bueno, también puede ser una parodia, ¿no?, al laberinto de la soledad. pero por supuesto, esto Claro. lo digo en, no en la primera edición, pero sí en las siguientes, Ujú. que fue también una especie de un Tributo, sí. homenaje juguetón a México, Ujú. donde yo he hecho el posgrado y la verdad ya había madurado algunas ideas, fueron épocas muy plenas en lo personal. Y me acordé entonces de la palabrita esa que había visto perdida en- en un reportaje de la República, con el libro de repente dije, bueno, o sea, el laberinto de la Choledad, Ajá. que por ahí consulté a alguna gente sobre qué les parecía el tema, oye, no, poco serio, este cosa, poner un título así. Pero me tenía la íntima convicción de que ese era un título apropiado. Y menciono esto de algunas personas a las que consulté que me desalentaron del título, porque efectivamente yo creo que la gracia es cuando se te ocurre algo, lo desarrollas y de repente pues no le va a gustar a otra gente, Claro, sí, pero sí. estás convencido de que así es y sigues adelante. Entonces, la verdad que ese título puede haber sido o un gran acierto o un gran disparate. Yo no sabía qué iba a hacer en el momento de ser publicado y resulta que, bueno, eh, a alguna gente le gustó y empezó a circular en fotocopias y así fue una historia editorial curiosa que en otro momento quizás lo que le conversaremos. Doctor, desde el año 92 que publicó El laberinto de la Soledad hasta la actualidad, ¿cree usted que los peruanos somos menos racistas? ¿O ha cambiado en algo la discriminación en el Perú? Creo que ahora se verbaliza más, hay una mayor conciencia de la desigualdad, pero lamentablemente creo que
libro no ha perdido actualidad, ¿no? Y yo la verdad quisiera que pierda actualidad, ¿no? Que sea, en una época que sí a la gente se la choleaba por tal, pero no, no, eso sigue con fuerza y uno de los terrenos donde eso quizás se va apreciando con más nitidez es en el de la educación, ¿no? Y como hay un repliegue de la educación pública que es pues, realmente preocupante, ¿no? Doctor, ¿qué le parece a usted esos nuevos términos que ahora la gente ha asimilado con mayor facilidad y hasta con humor, ¿no? Como lo de marrones en estos programas streaming, ¿no? Como hablando huevadas. ¿Qué le parece a usted esos términos? A mí me encanta cuando aparecen nuevos términos, porque es una señal de vitalidad social, ¿no? Es decir, cuando aparece una nueva palabra, no es solamente O categoría, ¿no? Se podría un decir que una fenómeno, vamos a categoría, decir, sí. lingüístico, Ujú. sino que son cambios que hay en el mundo social, ¿no? Y se amplía, se enriquece el vocabulario, ¿no? ¿Y usted ha visto por casualidad ese programa? Algunos podcasts los veo así. Ujú. ¿Y qué le parece, o sea, el término, o sea, usar palabras como marrón para, digamos que para el humor? Yo distinguiría dos cosas. En primer lugar, me parece el podcast un paso adelante respecto de una televisión de señal abierta muy acartonada. Ujú. Eh, Eso por un lado. Creo que hay esta riqueza de nuevas palabras que se van incorporando por un lado, pero también a veces me preocupa el hecho de que hay un lenguaje público que debe ser preservado. Es decir, eh, si tú haces una conversación de patas ante un micro y una cámara, Claro. ya no es una conversación de patas, ya es un hecho público. Ujú. Y por lo tanto, si por ahí se te ocurre soltar tal o cual lisura, qué sé yo, bien, haz como te parezca, pero con la clara conciencia que no es una conversación de patas, es un discurso en lo público. Y yo sí creo que así como por un lado se amplía el discurso público, por otro lado hay un cierto empobrecimiento que viene en realidad desde el Congreso. Es decir, ¿cómo es posible que ayer unas candidatas digan que las leyes son papeles escritos? Ujú. Que hablar de papeles escritos en nuestra historia además es bien... Papeles escritos e intenciones. Bueno, eso es empobrecer el lenguaje público, ¿no? Ya el otro empobrecimiento que viene por el lado tecnocrático, que es producto de esta cultura de una burocracia formada, sobre todo en universidades privadas, donde se abandona el lenguaje de los derechos y se aplica el lenguaje de lo que se llaman las eh, políticas sociales para la extrema pobreza, lo cual es perverso porque obliga a mucha gente que va a decir, oiga, yo soy pobre, soy en la extrema pobreza. Eh, y en realidad es un tema de derechos. O sea, todos tenemos derecho a servicios básicos de agua, de electricidad, eh, y que sea algo accesible. Y no, vamos a hacer una cosa especial para pobres. Una cosa es que en el diseño al interior del MEF, efectivamente se señale que hay que ubicarse en sectores de extrema pobreza, pero como discurso público, tú te diriges a ciudadanos, no te diriges a la pobreza o la extrema pobreza, sino a los ciudadanos y a la necesidad de los ciudadanos. Entonces, hay esas dos dimensiones. Por un lado, una extrema informalidad en el lenguaje público, como que es una cosa que no pasa de las buenas intenciones o va desde la mera jerga, y por el otro lado, un lenguaje de tecnócratas. Y el lenguaje de tecnócratas y el lenguaje de ciudadanos son dos cosas distintas, ¿no? Doctor, vayamos a su nuevo libro publicado por La Siniestra, Estudiar en tiempos difíciles. ¿Usted diría que es lo mismo estudiar en la época, no sé, en la posguerra de la Guerra del Pacífico o en la época del COVID que ahora? Ni hablarlo, pues, ¿no? A ver, ¿Qué tan difícil es estudiar en el Perú ahora? yo creo que estudiar, eh, en el sentido que lo desarrollo en el YouTube, Ujú. estudiar siempre es un esfuerzo en cualquier época. Lo que ocurre es que ahora hay, por un lado, una transformación
de la cultura escrita y la cultura digital que estaban confluyendo. Y eso genera, pues, muchas ventajas por un lado, pero también desarrolla mucho la cultura del atajo, es decir, ¿cómo hago? Ustedes no sé si han visto esos historias, pero a veces aparecen algunos clips de que hay una maratón de, no sé, pues, 10, 15 kilómetros, y nunca falta un fulano que agarra un sitio y se Todo va atajo. Ajá. hasta 3 kilómetros antes de la meta y recién ahí se mete. Eh, Eso es el atajo, ¿no? Usted habla del atajo digamos, en el uso de la IA, por ejemplo, para los trabajos universitarios en este libro. Bueno, le comentaba aquí a mi amigo Alex Ajá, que la inteligencia artificial pues funciona muy bien cuando previamente, vamos a decir, hay una cierta inteligencia natural, ¿no? claro. Eh, Pero sí puede ayudar de alguna manera para, pero por supuesto, sí, por supuesto. para pedir ciertas ideas, ¿no? Para esclarecer, ¿no? Para entrar a un libro, Para esclarecer, para entrar a un efectivamente, libro un poco más denso de repente. pero a partir de tener previamente una cierta idea. Claro, también si le Si vas a dejar no, todo a la IA, pues ya, es que la IA te mece con mucha claro, facilidad. claro. O sea, generalmente, para empezar, la IA no te toma en serio la primera pregunta. Es cuando tú le repreguntas, ay, perdón, me equivoqué, en realidad esto ha sido. Entonces, sí, es un manejo de la información No que, puedes traicionar. sí, pero ¿por qué verlo como necesariamente como un enemigo? Es una cosa que puede dar Te puede mucho. servir, ¿no? Para Siempre y de, cuando está al servicio de lo que menciona el texto, que es el amor propio intelectual, ¿no? O sea, ¿no? que, digamos, que la IA, por ejemplo, pueda contribuir a sentirte genuinamente creador y no a un impostor, impostora, ¿no? Claro, eso sería, por ejemplo, para hechos como escribir una novela o escribir un poema, dejárselo a la IA, pues sería engañarse definitivamente, ¿no? Un poeta a un escritor, no, creo que sería una Bueno, traición. sí, yo, por ejemplo, nunca he entendido ni, la verdad me desagrada mucho, esa cosa tan frecuente que hay entre gente que se dedica a la literatura que dice que eh, los que escriben novelas, yo me dedico a escribir mentiras. Eso es un horror, es un horror. Uno escribe cosas de fantasía, imaginación, pero mentira. Ah, Eso puede haber sido una cierta salida ingeniosa en un cierto momento, pero eh, escribir mentiras es, por ejemplo, los trabajos plagiados, ¿no? Eso es Claro. una mentira, ¿no? Pero hacer una narración sobre Claro, uno puede robar, digamos, las experiencias vitales de otras personas, pero eso no es mentir, ¿no? De alguna manera es reescribir, ¿no? Un poco jugar con eso, ¿no? Mientras tú convences al público y embauques creo que al lector, creo que cumples. Mira, en general, bueno, en el psicoanálisis uno aprende que uno con mucha facilidad se engaña a sí mismo. Y se engaña a sí mismo sin darse cuenta que no se está engañando. Eh, bueno, la idea es como llevar eso al nivel ya de la relación con el prójimo, ¿no? Y donde puedes efectivamente estar engañando a los demás eh, sin darte cuenta que estás viendo tú en tu propio engaño, ¿no? En este libro usted habla sobre la concentración, que es difícil concentrarse. ¿Usted diría que he hecho? Yo pienso concentrarme es complicado a veces con el transporte público, el Ujú. celular, ¿no? Todas las notificaciones que suenan, uno se distrae con facilidad. Bueno, hay métodos para el método Pomodoro, ¿no? Que dicen que hay que estudiar, hay que leer cierto tiempo y concentrarse. ¿Usted cree qué es lo más difícil para el peruano para concentrarse? Hay mucha angustia, mucha angustia. Eh, Mucha angustia porque es un tema que estoy trabajando ahora. Mucha angustia porque vivimos bajo la sombra de lo inminente. Y lo inminente paralizante, porque una cosa es algo inminente que va a venir amenazante y por lo tanto actuamos en consecuencia, qué sé yo, sabemos que en época de lluvias hay huaicos, Claro. y que cuando hay lluvia el huaico es inminente. Época de elecciones, Entonces, la idea es ¿qué es peor que el hacer huaico? un cauce para que el huaico pase y no haya problema, pero no se hace eso. O sabemos que en el Perú va a haber un terremoto fuertísimo, que es inminente, pero no sé nada. O sea, eso es lo inminente paralizante. Y yo lo que creo que parte de que en nuestra cultura, en otras puede ser distinto,
que dificulta ese sentido de concentración es la inminencia. Porque la inminencia pues te corta cualquier aliento de largo plazo, por ejemplo, porque ya ahorita algo va a pasar. De hecho, hay una muy buena instalación que hizo un talentosísimo artista plástico peruano, Juan Javier Salazar, que ya es bastante, algo va a pasar. Y esa sombra es la sombra pues de la angustia. Entonces, pues, la concentración no es tanto de un tema de tal o cual método, sino de darte cuenta que a pesar de las apariencias, la vida es larga. Entonces, cuando tú integras que la vida es larga, no en el sentido en que la pitonisa te dijo que va a seguir tanto, no, a eso no me refiero. La idea que la vida es larga es que realmente hay tiempo para hacer lo que quieres. Pues generalmente pensamos a la inversa, que la vida es breve. Como dijo Neti. Y claro, entonces con la vida es breve, claro, no te alcanza el tiempo para nada. Hace poco, una amiga fue a una librería y me decía, estoy viendo los libros y me di cuenta cuánto me falta por leer. Y yo le decía, pero en realidad, te necesitaría como vivir hasta los 120 años. Y yo, no, pero en realidad, con 2 o 3 libros que relaciones contigo mismo, con el entorno en el que vives, pues más que suficiente. Pero no, te das la idea de que hay muchas cosas por hacer y la vida es corta. Y eso pues genera mucha Mucha angustia. angustia y por lo tanto, para nosotros no se puede uno concentrar. Ahora vayamos al tema de la investigación. Usted menciona que pues, es complicado investigar, ¿no? A veces, ¿no? Y sobre todo el tema del tema de las universidades de cartón, ¿no? Sin mencionar nombres, ¿no? Pero uno sabe, pues, ¿no? Que uno va a ciertas universidades porque, bueno, pagas ingresos. Pero el tema es que no hay investigación real, pues, ¿no? Lo digo porque hace poco asesoraba bueno, a mi esposa. Ella es una universidad de cartón, pero igual se le complicaba el tema de redactar un ensayo, ¿no? Y sufría y de verdad es que me sorprendió bastante porque las universidades no te preparan para redactar una tesis, ¿no? Puedes llevar un curso de redacción, pero una cosa es saber las reglas, otra cosa es, ¿no? El acto de crear, ¿no? Bueno, eso es porque además hay la idea de que la tesis es una suma de metodologías Sí. y marcos teóricos y la verdad, pues eso en la práctica es un desastre, ¿no? Es Sí. decir, me gustaría que alguien me muestre una obra decisiva para las ciencias sociales en el Perú, en América Latina, que se ha hecho con la vía de marco teórico y capítulo metodológico. Ah, lo que tenemos nosotros es más una cultura del ensayo. Es decir, lo mejor del pensamiento latinoamericano, el pensamiento social latinoamericano, desde el siglo XIX, se expresó a través del ensayo. Es decir, el Facundo de Sarmiento es un ensayo, los sertones de Euclides de Acuña es un Sí. ensayo. Ya ni siquiera pues Casa Grande y Sala de Gilberto Freo, los 7 ensayos de Mayate, pero hay un momento en la Segunda Guerra Mundial donde olvídese el ensayo, es más, existe el término muy peyorativo, eso es ensayismo. Y eso explica pues un poco la orfandad de ideas, ¿no?, que tenemos en las ciencias sociales en nuestro país. Doctor, eh, en época del COVID, ¿cómo le fue a usted con la virtualidad? ¿Fue amigable? ¿Dio clases virtuales? Sí, claro, había que dar clases, no, Sí, no había claro. no había escapatoria, ¿no? ¿Y le tuvo fácil o la guerreó como, bueno, como otros profesores mayores? ¿Qué quiere decir con profesores mayores? O sea, ya de larga trayectoria, pues, ¿no? No, digamos, eh, yo creo que uno se adapta a lo que hay, ¿no? Y es verdad que en el modelo virtual, en mis clases por lo menos, y quienes han sido estudiantes en mi curso lo podrán confirmar, la verdad que a mí me gusta mucho escuchar a la gente, escuchar la voz y mirar el rostro a quien me está hablando. Ujú. Eso se pierde mucho en La virtualidad. la virtualidad, ¿no? ¿Y De ustedes? hecho, yo enseñé cruz a gente que hizo sus 2 primeros años de carrera universitaria en la virtualidad y fue
fue una cosa muy... porque hay esta idea errónea de creer que el conocimiento es lo que se transmite a través del monitor, cuando el conocimiento se forma a través de la vía social. Sí, Es decir, en una clase virtual, termina la clase, aprietas el botón claro. y te dedicas A cocinar, a hacer tu a- lunch. Hacer lo así que es. sea. En cambio, en una clase de verdad, termina la clase, se abre la puerta y te encuentras con compañeros de otra gente. Por ahí dices, Conversas, claro, mi pareja te cuida. No, yo como ese no quiero ni verlo, entonces me voy por otro lado y vas tomas un por aquí. café. O al contrario, Claro. veo a esta persona, sí, me interesa verla. Aparece una serie de cosas no previstas, digamos. ¿Sí es posible entonces enseñar ciencias sociales de manera virtual? ¿De alguna manera? Sí, no. Bueno, A yo he ver, escuchado el caso, por no, ejemplo, no, distingamos ahí entre el pregrado. el programa. En el pregrado, no, yo sí soy ahí muy rígido en el sentido en que la presencialidad es indispensable, Ah, porque ok. es un periodo formativo. Ujú. Y el periodo formativo no es solamente el recibir una información, sino es el interactuar con gente, sí, con todo el mundo de las paredes de la institución universitaria. En el posgrado, mm, sí me sigue pareciendo que la cosa presencial es importante, pero digamos, ahí hay gente que ya pasó pues, por el pregrado, ya tiene una cierta formación. Y para un país tan groseramente centralizado como el nuestro, una maestría o un doctorado que tiene lugar en Lima y que se puede inscribir gente de otros lugares, sí, en buena hora, ¿no? Las dos últimas. Bueno, la penúltima sería, ¿qué recuerdos de biblioteca? Porque usted habla sobre los materiales y las bibliotecas, ¿no? ¿Qué biblioteca recuerda con cariño? Ah, bueno, lo que primero se me ocurre, la Biblioteca de la Historia Bagüero de la Universidad Católica en Girón Camaná. Eh, una biblioteca, yo la recuerdo de mis años de estudio, muy, muy simpática. Y luego una antigua biblioteca, ya más anterior de mi adolescencia, en la Municipalidad de Miraflores, la Biblioteca Municipal de Miraflores, que era una biblioteca pequeña, pero me encantaba, me encantaba. De hecho, en algún momento de varios conciertos, no sé, mientras estudié historia se me ocurrió, ¿y qué tal si me dedico a estudiar bibliotecología? Ah, Entonces fui a buscar, en esa época no había en la universidad, sino en la biblioteca central, que está en la mañana. Entonces fui y averigüé cómo eran los precios, pero finalmente no, seguí estudiando historia, ¿no? Pero sí, claro, la biblioteca me gustan. De hecho, en una biblioteca, esa fue una biblioteca gringa, encontré que fue el método más agradable para bajar de peso, porque era una biblioteca que era hacia abajo, entonces era con esta luz. Uno entraba y claro, en esa biblioteca había realmente todo lo que uno podía imaginarse. Eh, y entonces yo me metí ahí y dentro de la biblioteca obviamente no hay cafeterías, o sea, claro. en el sótano. Sí, sí, sí. Entonces a veces subía para un cafecito, un queque, y cuando salía ya era muy tarde, ya todo estaba cerrado. Y así fue durante un mes y el pendejo así bajé de peso. No, a mí la biblioteca me encanta, ciertamente. Doctor, ¿de dónde salió ese perrito para marcar en su partido? Bueno, no es, el perrito es muy simpático, pero tiene un problema ¿Derechos? no, 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 para el lector, en el sentido que lo que hay que marcar no es un perrito, sino es el sol de Guampoma. Claro, muy bien. Y se le dio la forma Sí, del perrito con la camisetita con el sol de Guampoma, ya, pero claro, a la gente le queda más el el perrito. perrito, y eso sí, la gente, Marca el perrito, no, marca el fan. no, no, Ya. no, no marca el sol. Sí, ok. Y para finalizar, pues ese programa se llama Ese maldito vicio. Para usted, ¿qué escritor maldito peruano recomendaría? Escritor maldito peruano. Alguien que tuvo una vida, digamos, dedicada a los excesos, murió joven, que a usted le guste leer, Ah, ¿qué recomendaría? Puede estar vivo, puede estar andando por acá por Quilca. bueno, eh, pero maldito no, no era, pero estuvo una cierta hora, ¿no? Martín Adán, ciertamente. ¿Ok? ¿De Eh, bueno, los extramuros de veras sí? Fernando Verástegui, obvio, obvio.
yo lo leí en su primera edición. ¿Lo conoció? ¿Perdón? ¿Lo conoció Verástegui? Sí, sí, me tenía camute, quién sabe, porque iba a Salto y ahí ¿Cuando estudiaba él en San Marcos? ¿O ya mucho tiempo después? no, 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 era en Chara que había en el sitio y se apareció el señor con su pelambre muy, Claro, su penoflo. Sí. muy peculiar, pero sí, sí, parece que se pelea con medio mundo, pero obviamente que yo pertenecía al otro medio mundo, así que sí Muchas gracias, doctor. No deje nunca el vicio de la lectura. Hasta una próxima edición de Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. Muy buenas noches.